leemos alternadamente, hermanos, amén. Tiene por título La nueva vida en Cristo. Dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia, santidad y la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Arraigados de lo que creéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos uno con otro, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, seguimos con esta carta que el apóstol Pablo le manda a la iglesia de Éfeso. Éfeso era una ciudad gentil, ¿no es cierto? Aunque había judíos, porque había judíos por todas esas zonas conocidas del mundo antiguo, ¿no es cierto? Pero era una iglesia gentil, una iglesia que no era judía, un pueblo, una nación que no eran judíos, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Y allí, aleluya, se forma esa iglesia bajo el ministerio del apóstol Pablo. Después Pablo se va de ahí, ¿no es cierto? De esa una iglesia formada, amén, y él envía esta carta, hermanos, amén, aleluya, que es una bendición, aleluya. Y escuchaba a alguien que decía que bueno es cuando uno lee estos pasajes, ¿no es cierto?, de Efesios, también compartir, creo que cada iglesia o cada denominación tiene algo que se llama la declaración de fe. ¿Ustedes han visto? Cada iglesia tiene la declaración de fe donde afirma lo que cree la iglesia, ¿no es cierto? Yo no la copié porque era larga, ¿no es cierto? Incluso no encontré la de Amit, pero una de las cosas fundamentales en que alguien nos pregunta, ¿y ustedes en qué creen? ¿Cómo son? ¿Cómo es Amit? ¿Cómo es la iglesia? Pues en primer lugar somos trinitarios, ¿no es cierto? Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. ¿Qué más? ¿Qué más creemos? Que si le pregunto, ¿ustedes qué creen? Creemos en la venida de Cristo. ¿Amén? Creemos en la santidad interna y externa. ¿Amén? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, eran 16 puntos, ¿no es cierto? Pero esas son las cosas principales, ¿no es cierto? Y esto lo vemos, ¿no es cierto?, en estas cartas, esto es doctrina, ¿no es cierto? No está firme, ¿no es cierto? Porque hay otras denominaciones son solo Jesús, unitarias, que dicen, o no creen en el bautismo del Espíritu Santo, o no creemos que Jesús es Dios. Y que la salvación se puede perder. Que la salvación se puede perder, otros dicen que no. Y entonces hay diferencias. ¿Amén? Y nosotros tenemos una declaración de fe, y a cada hermano
en estas palabras, en estas cartas, nosotros vamos aprendiendo y afirmando esas convicciones que tenemos nosotros. Amén. Gloria a Dios en cuanto a la doctrina. Gloria al Señor. Y acá cuando Pablo sigue en esta carta, ¿no es cierto? Hablando, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. En el capítulo 4, Pablo les habla, les dice a la iglesia, nos dice a nosotros, y dice que debemos andar. Y habíamos visto que ese verbo andar, ¿no es cierto?, que es el caminar diario de cada cristiano, ¿no es cierto? Debemos andar como es digno de la vocación con que fuiste llamado, dice Pablo. Amén, con esa vocación a la santidad, a la vocación de llegar al cielo, ¿no es cierto?, la vocación de ser hijo de Dios. Y después del versículo 2, del 4:2 en adelante, habla cómo ese andar del cristiano, amén, para que sea digno, ¿no es cierto?, de esa vocación con que fuimos llamados. Y habla de andar en humildad, de mansedumbre, de soportarnos los unos a los otros, de ser solícitos. Todo eso lo fuimos viendo, ¿no es cierto?, el jueves pasado, de ser solícitos, de guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz. Hablamos que hay un solo cuerpo, que hay una sola iglesia, amén, gloria a Dios, un espíritu, amén. Eso también es importante, hermano, porque a veces hay como una idea, bueno, ¿será que el Espíritu Santo a ellos no les pide otra cosa? Hay un solo espíritu que demanda lo que dice la palabra, amén, gloria al Señor. Que hay un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo. Bueno, todo eso le va enseñando, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo a la iglesia y nos enseña a nosotros. Gloria a Dios. Que todo tiene un propósito, ¿no es cierto?, que Dios, bueno, habla, ¿no es cierto?, de la obra de Cristo aquí en la cruz, en el tiempo que para la humanidad, ¿no es cierto?, para los vivos Él estuvo muerto, pero no estaba muerto, dice que descendió a las partes más profundas de la tierra para libertar allí, amén, sacar a aquellos que habían muerto esperando la redención. Aleluya. Y dice que después, el 10 dice, 4:10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para eso, ¿no es cierto?, el propósito que Dios levanta, ¿no es cierto?, capacita a su siervo, a su sierva, amén, para perfeccionar a los santos, porque a esos santos que están aprendiendo un día se levanten, ¿no es cierto?, y sean pastor, evangelista, maestro, amén, gloria al Señor. Así es la obra del Señor hasta que Él venga, hermanos, amén. Gloria, dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, habla también allí en el versículo 14 del peligro, ¿no es cierto?, de no estar bien fundamentado en la palabra de Dios, en la doctrina, que si no dice que seríamos como niños fluctuantes, y no quiere decir que sea niño porque sea niño, sino hay personas grandes, ¿no es cierto?, pero son como niños, le hablan una cosa y creen, le hablan de otra y que van para allá y para acá, nunca se afirman. Pero el que persevera en la doctrina de Cristo, el que aprende, el que se deja enseñar, no es un niño fluctuante, no lo convence cualquiera de cualquier cosa. Y esa es la razón, ¿no es cierto?, por la cual Dios, ¿no es cierto?, reparte esos ministerios a la iglesia para que la iglesia sea edificada, fortalecida. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y bueno, precioso, hermano, como vimos, ¿no es cierto?, terminamos la semana pasada, amén, como dice el 16, ¿no?, de que en todo el cuerpo, toda la iglesia, ¿no?, bien concertado es el acuerdo. A veces decimos, se concertó el matrimonio, es decir, que se pusieron de acuerdo y se casaron, ¿amén? Bien concertado, bien de acuerdo, unido entre sí por todas las coyunturas, los ligamentos que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué precioso, ¿no? No sé si alguien quiere aportar algo, si estuvo meditando algo de la palabra después que nos fuimos de aquí, hermano, ¿alguien quiere aportar algo de esto que habíamos hablado? Maravilloso es el Señor. Gloria a Dios. Y ahora, hermano, en estos versículos que hemos leído, Pablo le dice, amén, cómo no debe andar el cristiano. En los primeros versículos del capítulo 4, Pablo les da toda una lista de cómo debe ser el andar del cristiano. Y ahora dice cómo no debe ser.
cómo no debe ser el andar del cristiano en este mundo. Cuando le dice esto, pues digo y requiero del Señor, esa palabra requiero. ¿Qué entiende usted por eso, no? ¿Amén? ¿Qué entiende? Cuando dice esto pues, bueno, es como dijera, por lo tanto, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice requiero? Como que insiste, como que afirma, amén, gloria al Señor, encargo, amén. Requiero del Señor que ya no andéis, ese ya no andéis da a entender que un día anduvo como los que no tienen a Cristo, ¿no es cierto? Pero ya no, amén. Ya no andéis como los otros gentiles. ¿Por qué los otros gentiles? Porque la iglesia allí era gentil. Y ellos también estaban en el grupo de los gentiles, pero ahora pertenecían a la iglesia. Pero se dice de los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué es vanidad? ¿Qué es algo vano? Vacío. Vacío. Que no tiene nada. Entonces la hermana Beta estaba diciendo que el hermano de él dice que arrancó una planta de maní, lleno de maní, pero vano dice. No tiene nada dentro. Sí, hay semillas, también hay semillas zapallo que la planta está vacío. Es vano. Ahora me dice la vanidad de su mente. ¿Saben que tienen nada? Tienen sí. No quiere decir que no sean grandes intelectuales. No quiere decir que no inventen cosas. Cuando dice acá andan en la vanidad de su mente, no quiere decir que son seres que no piensan. Son seres muy intelectuales, pueden ser, muy pensantes, hacer muchas cosas, inventar cosas. Pero, ¿por qué hermano dirá en la vanidad de su mente? Porque esa inteligencia la usan para cualquier cosa, a veces la pueden usar para algo bueno, para inventar algo, ¿no? Pero no les sirve de nada para la vida eterna. Eso es lo que quiere decir. ¿De qué le sirve tanta inteligencia? Porque uno se ha favorecido con la ciencia, hasta de un reloj, de la electricidad, de tantas cosas, ¿no? De vacunas, de medicamentos, de tantas cosas hemos favorecido de las cosas que hay en los hospitales para hacer rayos, para hacer una tomografía, para hacer una ecografía. No, y eso lo inventó alguien. El que inventó el motor, por ejemplo, si se perdió sin Cristo, se perdió. Era una vanidad. Es una vanidad. Inventó el motor, ¿no? Inventaron los aviones. Y dice, qué inteligencia para que este tremendo aparato ande en el aire con gente. Que alguien inventó. Pero, ¿de qué le sirvió si no se convirtió a Cristo? Entonces, eso es lo que quiere decir que andan en la vanidad de su mente. No porque no piensen en nada, ¿sí o no? No seres impensantes, no sé cómo le puede decir. Sino que lo que hacen no tiene valor para lo eterno. No tiene valor para lo eterno. Qué tremendo esto, ¿no? Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Yo sé lo que es esto del aniversario, sí. Así que andan en la vanidad de su mente, teniendo, dice, el entendimiento entenebrecido. ¿Qué es el entendimiento? El conocimiento, el razonamiento, ¿no es cierto? Pero ellos lo tienen, dice, que tienen entendimiento. Pero para las cosas de Dios, ¿cómo está? En tinieblas, está entenebrecido, ¿no? Tienen entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Es decir, que ajenos por indiferentes. Les llegue palabra de Dios o no les llegue, son indiferentes, no les importa. Así están los gentiles, ¿no es cierto? Así está la gente sin Dios. El entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Ahora dice, por la ignorancia que en ellos hay. Por la ignorancia, porque ignoran, ¿no es cierto?, el valor de la vida eterna, el valor de las cosas de Dios. Pero también dice una cosa que es una realidad, hermano, por la dureza de su corazón. Y ahí, hermano, entendemos, hermano. Bueno, porque cuántas veces, a veces uno, cuando éramos no me acuerdo que había pasado, éramos novios y hablando con unos vecinos ahí, había pasado un caso en el barrio de un hombre que violó a la hija. Todo malísimo, ¿no?
corazón. La dejó embarazada. Entonces, mi esposo hablaba con un vecino y decía, bueno, pero el diablo le tomaba. Y bueno, él lo hizo. Claro, a veces nosotros, al no tener el conocimiento mismo, ¿no es cierto?, hacemos a las personas como pobrecito, el diablo lo tomó y hizo lo que hizo. No, es la dureza del corazón que permitió eso. Dice, entregando su cuerpo a la inmundicia. Entregaron su cuerpo a la inmundicia. Entonces, hermano, es cierto, hay ignorancia, pero hay dureza en el corazón. Porque si no fuera porque el Señor dice acá que por la dureza del corazón, entonces Dios no podría juzgar. Porque pobrecito, es ignorante, ella me tomó la mente. No, es la dureza, por eso Dios va a juzgar. Si no, Dios no juzgaría. En el juicio final, aquellos que no se han arrepentido, ¿alguien que quiera contar algo? Una cosa que me llamó mucho la atención, ahora que está hablando de esto, y hizo manifiesto comunista, lo que digo obviamente, ¿no? Pero en la historia de él muestra que vivió toda la vida peleando en contra de Dios y murió, decía, los días murió loco en una cama, peleando con Dios, maldiciendo, diciendo cosas, diciendo que odio, o sea, murió. Él supuestamente no cree, pero murió peleando con Dios. Dice que estaba en la cama, murió y medio que no sé qué, que maldijo a Dios, al que él supuestamente creía que no existía, que no había nadie, si no había nadie, ¿por qué peleó? Sí. Y así los ateos no es ateo, porque ellos creen, no quieren rendirse. Predican en contra. Y ellos predican en contra. Predican en contra, pero es porque existen, porque si no supiera Dios, ¿para qué pelearon? ¿Para qué ir en contra, no es cierto? ¿Y cuántos ateos han dicho, bueno, si hay un Dios, entonces algo hay, ¿no es cierto? Gloria al Señor, porque el hombre, el ser humano, fue hecho a la imagen de Dios, eso no se puede negar, ¿no? En lo más profundo del corazón, ¿no es cierto? Me acuerdo que hace muchos años leí un testimonio de una misionera que estaba en la India, siglo pasado, ¿no? Cuando recién salieron los misioneros a la India, todo eso, ¿no? Y bueno, hasta ahora, ¿no es cierto? Son idólatras que adoran vaca y adoran todo lo que hay allí, ¿no es cierto? Pero el Evangelio, hay iglesias allí, ¿no? Hay iglesias. Pero en aquel tiempo era tremenda las fuerzas satánicas, ¿no? Entonces, contaba esa misionera que a veces estaban los últimos poquitos hermanos y de repente parecían personas, pero re endemoniadas. Entonces ella pensaba, ¿cómo el diablo la trae acá que sabe que vamos a hablar por ella y va a ser libre? Entonces ella decía, en algún momento del ser humano, en su razonamiento, en su corazón, hay algo que busca a Dios. Hay algo que se revela en su vida y que no quiere esa vida. Entonces, por eso dice, por la dureza de su corazón, porque en algún momento, yo escuché un testimonio que ha estado loco en psiquiatría, y digo, en un momento, me acuerdo una persona que decía que estaba mal allí, pero ella sabía que el ayuno tenía poder para romper cadenas. Y algo se despertó en ella. Entonces, cada vez que llevaban la comida, ella no la comía, ayunaba, ¿no? Hasta que fue libre. Así que siempre hay algo en el ser humano, por más que esté poseído. Mira, por eso, hermano, cuando se ora por una persona endemoniada, ¿no es cierto? Después que es libre, ahí se le hace aceptar a Cristo, se le habla del Señor. Amén. Porque ahí puede recapacitar, ¿no es cierto? Aceptar al Señor. Me acuerdo que hace años unas campañas que hubo, que había hace unos años, que se hicieron allí, no me acuerdo si fue ahí cerca de casa hermana Mentira, ahí en el estadio, y se manifestaban, ¿no es cierto? Las personas habían postulado, muchos estaban en desacuerdo, pero había puesto una carpa con personas allí espirituales que oraban por los que vieron, que oraban en la campaña, ¿no es cierto? Se manifestaba, caían, se revolcaban, hacían tantas cosas. Entonces, entre los camilleros ¿no? Las llevaban a la carpa, y ahí la dejaban. Y en la carpa había personas espirituales capacitadas para orar por esas personas para que sean libres. Y había una muchacha que dice que iba a una iglesia y se la había manifestado varias noches, y esa noche, bueno, oraron por ella, fue libre, y le dije, ella tenía un espíritu de prostitución. Y le dijeron, bueno, ¿vos querés ser libre? ¿Querés hacer el Cristo y querés seguir al Señor? Y dijo, no, quiero seguir en la vida. ¿La dejar a mí? Porque ella decidió. Entonces le digo, qué tremendo, hermano, lo que es
el ser humano, ¿no? Cómo fue creado por Dios. Y puede estar, ¿no es cierto?, poseído, pero en algún momento hay algo en su alma que clama por Dios, y Dios que es bueno, hermano, atiende. Amén. Sí, hermana, dice. Eran activos y en un momento clave de su vida, cuando pasan por una situación extrema, y dicen, bueno, si existe Dios que me presente o que me mantiene, y tienen Dios que Eso es misericordia, Dios le mantiene. ¿Alguien más quiere aportar algo? Esas personas han salido de Dios y aún te tienen aquí. Sí, recuerda la palabra, ¿no? Gloria al Señor. Así que teniendo el entendimiento entenebrecido, es decir, ese razonamiento está en tinieblas, razonan para muchas cosas, razonan bien, de repente son los mejores matemáticos, físicos, en la medicina los mejores, amén, pero para las cosas de Dios su razonamiento, su entendimiento está entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Por eso el Señor manda a predicar el Evangelio a toda criatura, para que no sean ignorantes. Un día van a dar cuenta, aunque sea una sola vez que tuvieron la oportunidad de escuchar la palabra, de caer en la gloria de Cristo, ya no son ignorantes, ¿no? Aleluya. Por la dureza de su corazón. Gloria a Dios. Aleluya. Yo acá puse vanidad de su mente. Pueden tener grandes logros intelectuales, pero no lo guían a lo eterno. ¿Amén? ¿Alguien que puede leer Proverbios 9:10? Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la Amén. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Como ellos no tienen a Dios, no tienen la sabiduría que es la que vale, hermanos. Amén, la que sirve. Gloria al Señor. Mentes, entenebrecidas, pero dice que no llevan, van en la vanidad de su mente, sino que no llevan a nada, ¿no? Gloria a Dios. Aleluya. Los cuales, hablando de esa gente sin Dios, ¿no es cierto? Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. Y qué tremendo esto cuando dice los cuales, después que perdieron toda sensibilidad. Si dice que perdieron toda sensibilidad, ¿qué quiere decir? Que en un tiempo tuvieron. Entonces, yo pensaba cuando meditaba en esto, pensaba cuando el pastor siempre dice que el niño, ¿no es cierto?, que esté criado en un lugar cristiano, llega, el niño va creciendo y como es sensible, hasta que llega un momento que ya, si no tiene alguien que lo encamine, que le enseñe las cosas de Dios, se entrega al pecado, ¿no? Pierden sensibilidad. Y dice que cuando habla acá de que pierden toda sensibilidad, se refiere, dice que a ese callo que se forma, a veces, ¿no es cierto?, a veces en un hueso que se quiebra y suelta y se forma como un callo y eso queda como insensible, o en la piel o algo, o una piel curtida, ¿no? Creo que hay gente que se acostumbra y anda siempre descalza, ¿viste? Nos está mirando un documental de alguien en la selva, ¿no es cierto? Y un día, bien negrito, así, descalzo, pisando espina, piedra, todo, ¿no es cierto? Como que se endureció tanto la piel que ya no le hace nada, ¿no es cierto? El andar descalzo, una cosa así, ¿no es cierto? El no prestar atención, el no tener quien le guíe, no tener quien le saque la ignorancia, pierden toda sensibilidad. Me hizo acordar de niño, nosotros corríamos carrera en la ruta, en el Ricumen, en pleno, con el sol allá arriba, descalzo, y había otros niños que se salían pollas, así, después de grande, vos ya escuchás, corríamos descalzo y no nos hacía nada. Pero bien curtido, ¿no? Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, después que ya no sienten nada, ¿no? Que se entregaron, dice, a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y la lascivia, hermano, es el pecado descontrolado. Es el pecado, ¿no es cierto? Que veo que hay personas que están en el pecado, pero que se cuidan de la opinión pública y no andan publicando. Pero hay personas, ¿no es cierto?, que no les importa, que pierden toda, como dice acá, toda sensibilidad. Amén. Y
se entregan al pecado y no le importa que lo vean los demás, lo que los demás digan, no les importa nada. Gloria al Señor. Yo puse la lascivia. Se exhibe el pecado sin restricción ni vergüenza. No les importa cómo se escandalice la opinión pública, ¿no? Gloria a Dios. Aleluya. Para cometer con avidez, y cuando dice con avidez, es decir que no se cansan nunca, no se llenan nunca, ¿no? De toda clase de impureza, de todo tipo de pecado, ¿no? Pero qué precioso el versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y esa palabra nos habla a nosotros. Todos de una u otra manera anduvimos como los otros gentiles, ¿no es cierto? Ahora estamos acá, ahora somos hijos de Dios. Ahora el Señor nos ha lavado con su sangre, ahora estamos aprendiendo su palabra. No hemos aprendido así a Cristo. Cuando Cristo se apareció en nuestras vidas, Él empezó a enseñarnos. Amén. Y fuimos aprendiendo. Uno, como en la escuela, ¿no es cierto? Como los niños, uno más lento, otro más rápido, pero vamos aprendiendo. Gloria al Señor. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Gloria a Dios. Como dando a entender, hermano, la importancia, aunque no lo dice claramente acá, pero la importancia de asistir a los cultos. Porque ¿dónde aprendemos de Dios? En la iglesia, en los cultos, ¿no es cierto? Yo he escuchado a muchas personas decir, no, yo soy autodidacta. Y yo leo y no es lo que nos enseña la palabra. Es cierto que uno tiene que personalmente estudiar y leer y tratar, pero la iglesia es el lugar que Jesús mismo, ¿no? Él anduvo aquí en la tierra, Él no se perdía los cultos en la sinagoga, siempre trataba para estar allí, ¿no es cierto? Sirviendo y adorando a Dios y aprendiendo del Señor. Y Él también enseñaba, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Pero qué precioso esto, ¿no es cierto? Que el Señor nos enseña. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Estábamos en esa vida con los otros que no conocen al Señor, como nosotros, pero nosotros también estábamos en ese grupo. Pero cuando vino Cristo en nuestros corazones, amén, estamos aprendiendo. Desde aquel día, hermano, haga el tiempo que haga, ¿no es cierto? Estamos aprendiendo de Cristo. Y dice el 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Si en verdad, porque Jesús mismo dice en su palabra, el que tiene oídos para oír, oiga. Y ahí muchos tenemos oído y a veces no nos ponemos atención. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado. Y qué precioso esto, hermano. Porque dice, bueno, a mí me enseñó el pastor o fulano, no me gusta mucho cómo enseña, o tenemos tantas opiniones, pero es el Señor, amén, que nos enseña. Usando, ¿no es cierto?, su distinto instrumento, amén, pero es el Señor que nos enseña. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, conforme a la verdad que está en la palabra, porque la palabra es Cristo, amén, cierran. ¿Cuántas veces uno va a llevar un proyecto, la palabra de una persona? Yo siempre digo, la iglesia es el hospital de fuera. Amén. Porque cuánta ignorancia había en mi vida, Amén. como decía la iglesia, te estoy enseñando todo. Amén. Vamos aprendiendo. Amén. Gloria al Señor. Conforme a la verdad que está en Jesús. Yo entiendo, lo que yo predicaba a la gente así, es que cuando la persona dice que Jesús fue morido por nuestra rebelión, en el momento que aceptamos a Cristo, entra el Señor a gobernar nuestra vida hasta que nosotros nos mantengamos. Porque la empieza, sobre todo está en que, como dice, a vosotros no habéis aprendido. Y después el que va a seguir también. O sea que podemos volver a la vieja vida y endurecer el corazón, ¿no? Después, pero cuando el niño, siempre estamos así, que el niño llega a cierta edad, ahí él es santo, pero después está en si acepta a Cristo, entra en la justicia de Dios, o si no se revela, va para el otro lado, siempre endurece su corazón. Que es insensible. Es como nos pasó a nosotros, la mayoría, ¿no es cierto? A nosotros nos pasó así. Amén. En cuanto, dice acá, el 22, ¿no? En cuanto a la pasada manera de vivir,
despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Aquí habla, el apóstol habla de, en cuanto a la vida que tuvimos antes de Cristo, dice despojado, y esa palabra despojado da la idea, necesito de vestirse, de quitarse, a ver, esa vestimenta espiritual, ¿no es cierto?, que pertenece al viejo hombre. Pero hermano, viejo hombre, vieja mujer, ¿no es cierto? El viejo ser humano, el viejo porque el que no tenía a Cristo, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Y Pablo en ese tiempo le usa esa palabra despojarse, despojados del viejo hombre, sus oyentes, sus lectores, ¿no es cierto?, entendían más claramente porque estaban acostumbrados, ¿no es cierto?, a las vestiduras que llevaba un esclavo, por ejemplo, ¿no? Y a veces el esclavo, por orden del amo, por alguna cosa, era libertado y se despojaba de esa ropa. Amén, se despojaba, amén, porque ya no era esclavo. Amén. Pero muchas veces, ¿por qué Pablo tiene que decir despojado? Porque como que había algunos que no se habían despojado. Y dice que muchas veces pasaba que los esclavos habían nacido esclavos, se habían criado esclavos, ya tenían en la mente asumido que era un esclavo y les costaba despojarse de esa ropa de esclavo. Y eran libres, pero seguían actuando como esclavos, con temor siempre y sumiso, ¿no es cierto?, porque se sentían esclavos que eran libres. Y así cuántas veces los hijos de Dios, amén, nos sentimos, ¿no es cierto?, que no nos hemos despojado del todo del viejo hombre. Y por eso Pablo le dice despojado del viejo hombre. Lo mismo pasa, ¿no es cierto?, acá no, pero en otros países los presos, ¿no es cierto?, tienen su vestimenta como presos, como Estados Unidos, están como mamelucos, así anaranjados, ¿no?, todo así, a ver. Pero si sale, eso tiene que sacarse eso, tiene que despojarse, porque ya no es más preso, ya es libre, a ver. Y así también cuántos cristianos, hermanos. Amén, hemos sido hechos libres, pero cuántas veces queremos cargar con eso que ya el Señor nos ha librado. Amén. Por eso dice el apóstol, dice en cuanto a la pasada manera, despojado. Hay algunos que no se han despojado del viejo hombre, de las viejas costumbres, de las malas costumbres. Que está viciado. ¿De dónde viene la palabra viciado? De vicio. Y uno puede decir, bueno, pero en aquel tiempo no había droga, no había cigarro, bueno, pero había otras cosas. Amén. Mañas. Tantas cosas, ¿no es cierto?, que el ser humano cosas malas, ¿no es cierto?, que está viciado, conforme a los deseos engañosos. Y acá lo dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, cambien su modo de pensar. Ya no piensen como esclavos, ya no piensen como presos, ahora son libres, renuévense en el... ¿Cuánto nos cuesta, ¿no es cierto?, renovarnos? Amén, pero que Dios nos ayude a renovar nuestra mente. Soy hija de Dios, soy hija del Rey. Amén, gloria al Señor. El Señor me ha hecho libre, el Señor me ama. Podemos estar rodeados de gente que nos odia, que nos señala, que nos desprecia, pero hay uno que nos ama. Amén, hay uno que nos tiene en sus manos, que somos su especial tesoro. ¿Cuánto tenemos, ¿no es cierto?, que renovar nuestra mente? Amén, gloria al Señor, para que no nos apabullen, ¿no es cierto?, las cosas de este mundo. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y acá el 24 dice, vestidos de nuevo. Te sacaste el viejo, te sacaste las ropas de esclavos, te sacaste la ropa de peso. Amén, vístete del nuevo hombre. Amén, gloria al Señor. Vestidos del nuevo hombre, creados según Dios. Amén, no con vicio, no con malos pensamientos, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Aleluya, qué precioso, hermano, y cómo uno va aprendiendo, hermano. Amén, gloria al Señor. Como decía, lo podía decir, hasta que lleguemos al lugar, siempre vamos a estar aprendiendo, hermano. Nadie, por más años que tenga, y aunque haya leído la Biblia 3-4 veces al año, y haya ido a todos los seminarios, y haga todo lo posible para aprender y aprender, pero nunca llegamos al pleno conocimiento de la verdad, hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Amén, gloria a Dios. Pero debemos vestirnos de ese nuevo hombre, creado según Dios. Amén, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, la razón de todo esto que vengo diciendo, por lo cual, desechando la mentira.
¿Qué quiere decir desechando la mentira? Dejándola de lado. No te sirve, no sirve la mentira, desecha. Desechando la mentira. Hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Por qué será que Pablo dice hablar verdad? Y explica por qué somos miembros los unos de los otros. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué quiere decir Pablo? Que si uno miente, le miento a mi hermano. Y no hacemos daño a nosotros mismos porque pertenecemos a un cuerpo. Si yo miento, no estoy mintiendo solo, no estoy mintiendo a mí mismo. ¿Saben? Porque pertenecemos al mismo cuerpo. Gloria al Señor. Hablar verdad cada uno con su prójimo. Gloria a Dios. Aleluya. Porque somos miembros los unos de los otros. Ahora, hablar verdad, hermano. Yo apunté acá, ¿no? Comunicar la verdad con gracia y madurez espiritual. Para edificar a la iglesia, ¿no es cierto? A mi hermano. Armonía entre verdad y amor. Y que Dios nos ayude a nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces tal vez nosotros cuando éramos nuevos o escuchamos a alguien y dice, no, yo digo la verdad. Y la verdad no se oculta y la palabra de Dios dice así. Pero hay una cosa, hermano, que tiene que ir, como acá dice, ¿no es cierto? Que tiene que haber una armonía entre la verdad y el amor. Eso es lo que va llevando, ¿no es cierto?, a nuestra madurez espiritual. Vieron que ayer en el versículo 15, dice, Pablo le dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo. Es decir, que decir la verdad, pero pedirle a Dios la gracia, hermano, para no herir, para no lastimar, para no ser de tropiezo, porque yo con la verdad, diciéndole la verdad, puedo herir y derribar a una persona. Y le dije la verdad. Le dije lo que tenía que decir. Y tal. Y que se arregla con Dios. Y la que me tiene que hablar con Dios soy yo también. Porque el Dios nos dice que digamos la verdad con amor. ¿Y cómo alguien se imagina qué caso puede ser que usted tiene que decir la verdad a alguien pero con amor? ¿Cómo puede ser? Hablen, hermano. Ahorita estás callado. Por ejemplo, en el tiempo de decía, no, están en pantalones, están en invierno, o cosas así. Y cuánto antes la gente se asustaba o dejaba de usar por miedo, no por amor. Entonces, el hablar con amor, cuánto se necesita para lo externo, para hablar de lo externo a alguien que está creciendo en externo. Pero cuánto necesitamos porque podemos decir lo mismo, pero con amor es una cosa. Sí, es así, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude, porque decir la verdad, pero sin amor podemos herir. Y Dios nos da, Él promete, ¿no es cierto? Por eso no va a pedir una cosa que Él no va a hacer, ¿no? Y si decir la verdad en amor, ¿qué otro caso puede ser? ¿Vos querés agradar al Señor? ¿Vos amás al Señor? Si no te quiero decir que si vos querés agradar, bueno, no tenés que ir dando ciertos pasos, que Dios te va a bendecir, te va a ayudar, te va a suplir. Así nos pasó a nosotros, ¿no? Amén. Pero a veces se puede decir la verdad sin amor y se niega. Y en tantas otras cosas de la vida, ¿no es cierto? A veces pasa que si algo sí que la otra persona preguntara. A veces también pregunta a la otra persona y ahí sí está en un lugar que no puede explicar. Amén. Sí, ¿cuántas veces, ¿no es cierto? Si la persona no pregunta, esos temas difíciles más vale no tocarlos. Porque si no pregunta, porque lo tiene. Si usted está tratando con una hermana, ¿no es cierto? Y ya viene a la iglesia y está creciendo, pero ve que ya no cambia lo externo, ¿no es cierto? Y no pregunta nada, algo hay en su corazón que no quiere obedecer al Señor, ¿no?
Digo que Dios nos ayude y nos dé la gracia, y volver a decirlo siempre con amor. Así que en tantas áreas, hermano, hay de la vida, porque no solo el externo, de situaciones, a veces, por ejemplo, gente que todavía escuchó, yo considero que ya no se escucha tanto la radio, pero sí la televisión. Hay gente que se levanta de mañana y prende el televisor. Y dice, no, porque me gusta que haya alguien. Alguien decía así, no, yo estoy sola, entonces prendo. Pero ¿cuántas cosas salen aquí? Y entonces, ¿cómo le explicaría esa verdad o una radio que está allí en el horóscopo y esto y lo otro, ¿no es cierto? Y está todo allí, ¿no? ¿Y cómo le explicaría a usted en amor esa verdad? Yo creo que en algún momento la persona va a preguntar por qué no avanza en ciertas cosas y ahí está. Ahí también se le puede decir. ¿Qué más? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo le puede explicar en amor? A mí me pasa con alguna técnica, alguna cosa que por lo menos una doble gestión. Porque es cierto, ¿no? Que a veces uno sentirá que hay noticiero, pero la música, ¿no es cierto? Tienen su parte, de repente las radios, hay una radio que tiene un programa evangélico que tienen programas de grupo, de horóscopo, y todo eso está allí. Yo no escucho, no lo paso, pero está allí. Son espíritus, ¿no? Que circulan en algún momento, afectan el sí. Pero también nosotros no podemos ir a decirle, apaga esa radio, o se la apagaba para final, ¿no? Una de las cosas también, en este tema, me parece que es bueno hablar, que cuando van a preguntar, a quién no tiene que preguntar, temas que no tienen que preguntar, tienen a quién preguntar, pero no preguntan a quién tienen que preguntar, preguntan a quién le va a decir lo que sí, eso pasa, ese problema de matrimonio, ¿no es cierto? Cosas así. Si hay un matrimonio y uno de los cónyuges está pensando en el divorcio, no le va a preguntar a un hermano que sepa que lo va a aconsejar bíblicamente, le va a ir a preguntarle a otro que está pasando por el mismo problema o ha pasado y decir, mira, yo aguanté y hasta que me divorcié, así que vos, pero no es así lo bíblico, ¿no es cierto? Que Dios nos ayuda. Gloria a Dios. Porque somos miembros los unos de los otros. Después dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Airaos. ¿Qué es airarse? Enojarse. ¿Amén? Pero viene de ira, ¿no es cierto? Airado viene de ira. Como que la palabra, o ese sentimiento, porque es un sentimiento, ¿no es cierto? Que es normal en los seres humanos. Los primos son los sentimientos, ¿no es cierto? Como que tiene una diferencia, la ira y el enojo. La ira es ocasional, ¿no es cierto? Y el enojo está establecido ya. El enojo es cuando yo mantengo esa ira, ¿no? Pero dice el Señor, airado, pero no peque. Es decir, que esa ira no se te transforma en enojo y siempre estés enojado. Amén. Entonces llega, de la ira pasa el enojo. Airado, pero no peque. Porque cuando una persona está airada, puede decir cosas que después se va a arrepentir, o puede hacer cosas que después se va a arrepentir. Airado, pero no peque. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que haya un límite. Bueno, me enojé, pero haya un límite. No puedo pasar tantas horas, tanto tiempo. Hay un límite. Yo tengo que arreglar esa situación. Amén. Quitarme esa ira, ¿no es cierto? Para que no se transforme en un enojo. Airado, pero no pequeño. El hombre nuevo puede enojarse, pero debe saber cómo dejar su ira. ¿Amén? Hay un límite, ¿no es cierto? El enojo, porque si no el enojo, después da lugar al diablo. Entonces, airado, pero no pequeño. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sí? Tenga un límite, no traspasen ese límite, no vaya más allá, no den lugar al diablo para que eso no se transforme en un enojo. ¿Alguien quiere decir algo, aportar algo? Sí, hermana Fabiana. También para que se enoje, en el momento le venga un momento
por algo, pero no que siga enojado y que se convierta en un odio sin razón. ¿Verdad? Seguro. Que un odio destructivo y le destruye, porque si le dejo para el diablo, lo va a destruir a sí mismo. Por otra persona, bueno, la odia, la desprecia y todo, pero para sí mismo ese odio le va definiendo día a día. Es así, hermano. Y eso, todos esos consejos es para el beneficio propio. Porque de repente yo me puedo enojar con un ídolo, ¿no es cierto? O los dos podemos enojarnos, pero yo tengo que pedirle al Señor, ayúdame, que yo a perdonarme, yo no puedo seguir. Lo mismo, hermano, no sé si tiene que ver, pero yo veo a veces las personas o ponen en el auto o se ponen en la mano una cinta roja. Por la envidia. ¿Y a mí qué me va a hacer que los otros tengan envidia? El problema es que tienen envidia, ¿no es cierto? Y esto es una cosa así. Pongo un límite. Pido al Señor, ayúdame, limpia mi mente, mi corazón. Y yo lo voy a hacer porque pongo un límite. Pido al Señor que me libre y pongo el alto también. Ahora el otro, que si no tiene fe, tiene que seguir. Amén, pero es como ponernos una cintita roja para que nos libre de la ira. Diana, cuando compró una moto, ella la hermana, fue lo primero que le regaló fue una cinta roja para tirarla, ponerla en la moto. Qué tremendo, que Dios nos ayude. Ni dé lugar al diablo. ¿Amén? Porque se da lugar al diablo, hermano. ¿Qué quiere decir dar lugar al diablo? Que el diablo lo domine y con poquita cosa, ¿no es cierto? Una indigente ahí, una indijita que no le ve al enemigo ahí, por ahí puede ser un destrozo. Después en el 28 dice, el que hurtaba, no hurte más. ¿Qué es hurtar? Robar. ¿Robar un banco? Eso es asalto. Bueno. Es hurtar. ¿Y hurtar qué es entonces, hermano? Traer algo que no te pertenece. Y cuando yo voy al banco, voy a robar. No saben qué es. Bueno, el que hurtaba, robe. Bueno. El que hurtaba no hurte más. Ahora, ¿cuántas? Que no es solo banco o la cartera. Hay tantas maneras de robar. Amén. Cuando estaba el Hijo de Cristo, ¿robó alguna vez? No vamos a levantar la mano, ¿no? Porque de alguna manera hurtamos. Una idea. A ver, cuando voy a un comercio y pago y me dan mal el cambio, me dan más. En vez de darme el cambio de 1.000, me dan cambio de 2.000. ¡Ay, qué bendición! Eso es robar. Ay, esas leyes, ¿no? Pero en aquel tiempo no estaban. En Sur me pasó eso, compré una garantela de goma y era 100 pesos era y el hombre me dio cambio de 1.000. Cuando llegué al campo, tuve que correr de vuelta para atrás porque me dio recontra mal. Pero que Dios nos ayuda, hermano. Me acuerdo que mi hermano que tenía el almacén y tenía un vendedor que iba y le decía, él me contaba, el vendedor le decía, ay, yo aborrezco los evangelios. Aunque son los únicos que si vos le das mal el cambio te devuelven. Ellos me conocían, pero él lo podía. El que hurtaba, y el capitán generalmente es lo que dice, si no trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Qué cambio hay en el cristiano? Porque el hombre viejo, el sin Cristo, ¿no es cierto?, robaba y quería siempre tener de arriba las cosas, ¿no? Y ahora dice que tiene que trabajar y dar. ¿Qué cambio tiene que haber en los hijos de Dios? Aquel que siempre está esperando que le den. Y a veces, ¿cuántas veces queda ese espíritu en los hijos de Dios? El Señor me perdonó, me transformó, me dio un trabajo y estoy siempre esperando que me den, que me ayuden, que me paguen el viaje, que esto, que lo otro. Y él dice, trabaje para dar a otro. Ese es el perdón. Que Dios nos ayuda, hermano. Amén. Haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y cuando dice acá, si no trabaje, dice que la palabra trabajar quiere decir esforzarse hasta el agotamiento. Eso es trabajar.
Esforzarte hasta la agotamiento. ¿Cómo llega usted del trabajo a su casa? Agotado. Bueno, eso quiere decir que esté el trabajo. Esforzarte hasta el agotamiento. Amén. Aleluya. Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Aleluya. Qué bueno que es Dios, hermano. Amén. Dice el 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué es una palabra corrompida? ¿Qué es una palabra corrompida? Una mala palabra o una palabra con otro sentido, ¿cierto? Dice que ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca, sino ¿cuál debe salir? Las palabras que sean necesarias para edificar. Amén, a fin de dar gracia a los oyentes. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Aleluya. Y eso, hermano, también se refiere a cada lugar, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que hay hermanos que vienen de otros países y dicen palabras que para nosotros es una palabra corrompida. También se ubica en cada lugar. Nosotros a veces escuchamos un mensaje de Muñoz, eso que no lo llegas a la radio, eso cosas, porque decía cosas a veces, ¿no es cierto?, que para ellos es normal y para nosotros tenemos una palabra corrompida. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Amén, a ver, y agradar a los oyentes con nuestras palabras. Y si no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Aquí, hermano, está hablando del Espíritu Santo, pero no está hablando del bautismo del Espíritu Santo, sino está hablando del Espíritu Santo que nos sella. El Espíritu Santo sella nuestra vida en el momento que aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Ahí tenemos el sello del Espíritu Santo, ahí tenemos el sello de que pertenecemos a Dios. Y el consejo acá dice, no contristar al Espíritu Santo de Dios. Uno puede pensar, hermano, ¿cómo el Espíritu Santo se puede entristecer si es Dios? Porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es Dios, Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios. ¿Cómo así que el Espíritu Santo se entristezca una actitud mía? Se entristece en el Espíritu, no que deje su trono, que lo vayamos a hacer menos al Espíritu Santo. Se entristece por lo que Él sabe qué nos va a pasar cuando damos lugar al enemigo. Cuando dejamos entristecer al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se entristece porque sabe las consecuencias que hace el pecado en el ser humano. Por eso se entristece. No porque sea menos. Ay, se entristeció porque ahora... No, Él sigue siendo el Espíritu Santo. Él sigue siendo la tercera persona de la Trinidad. Pero se entristece porque ve la consecuencia que traerá el pecado en la vida de aquel que no obedece al Señor. Amén. Gloria al Señor. Bendito el Señor. No contristéis. Y acá te había preguntado un poquito. No contristéis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. Amén. ¿Cómo se puede entristecer el Espíritu Santo? ¿Qué actitudes puede ver en nosotros, sus hijos, que tengan tristeza a su vida? Porque, como dije al principio, Él ve lo que te puede pasar si tienes tiempo para leer la Biblia y no la lees. Si tienes tiempo para orar y no oras. Esas son cosas que entristecen al Espíritu Santo. Ya como dije al principio, no porque le hagamos menos a Él, sino porque ve la consecuencia que puede traer esa actitud. Amén. Cuando hay tiempo para leer la Biblia o para orar y no lo hacemos. Cuando no se obedece su voz, su dirección. Alguien que pueda leer, bueno, no son muchos versículos, pero cuando no se, ustedes pueden leer en su casa Romanos 8 del 5 al 17. Pero también se entristece y se llega a resistir al Espíritu Santo. ¿Por
¿por qué es resistir al Espíritu Santo? Alguien que puede leer Hechos 7, 51. A ver, ahí Esteban, ¿no? Y dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¿Qué le estaba diciendo? El Espíritu Santo les habla y ustedes no ponen por obra, no hacen caso, sino que están resistiendo. ¿Y cuántas veces hay actitudes así en nosotros, hijos de Dios? Resistimos, si Dios nos está hablando y no ponemos por obra, estamos resistiendo al Espíritu Santo. Y ahí vamos, ¿no es cierto?, en esa escalinata descendente, ¿no es cierto?, que nos lleva entonces a entristecer al Espíritu Santo, de resistir al Espíritu Santo, se llega a apagar el Espíritu Santo, porque ya y en 1 Tesalonicenses 5:19, ¿qué dice? Primera Tesalonicenses 5:19. No apaguéis el espíritu. ¿Amén? Así que va como una descendencia, ¿no es cierto? Descendiendo. ¿Amén? Se contrista, se entristece y se sigue, ¿no es cierto? En vez de volvernos, se resiste hasta que se apaga. ¿Y qué quiere decir? Porque el Espíritu Santo es como un fuego, ¿no es cierto? Y se apaga, ya no actúa. Y ese apagar del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, después se llega a insultar al Espíritu de gracia y se llega a lo que es la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Y qué es la blasfemia del Espíritu Santo? ¿Qué dijo Jesús acerca de la blasfemia del Espíritu Santo? Que no hay perdón, porque es atribuirle al diablo la obra del Espíritu Santo. ¿Cuánta gente hay, hermano? Gente que se ha apartado y que conoce y atribuye al diablo la obra del Espíritu Santo. Y que Dios nos ayude a tener cuidado. Amén. A veces hay gente, ¿no es cierto?, que yo he visto con mucha ligereza juzgar, por ejemplo, una persona que habla lengua, y porque habla una lengua rara, vamos a decir, o tiene sonidos raros en sus lenguas, ¿no es cierto?, como, los juzgan que esas lenguas son del diablo, porque el diablo sabemos que también tiene lengua, ¿no es cierto?, pero se juzga a veces así, ¿no es cierto? Y eso se puede llevar a blasfemar, a nombre del Espíritu Santo, a otorgar cosas. Bueno, como le decían a Jesús cuando sanaba y decía eso de la obra de Cebú, ¿no? Gloria al Señor. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Gloria a Dios. No detestáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Es decir, el sello es una marca. Amén. Con el Espíritu Santo es la marca que tenemos para hasta el día de la redención. Cuando Cristo venga, amén, nos va a buscar, no es el sello de que habla en lengua o que tiene dones, es el sello del Espíritu Santo, amén, en la vida de aquel que ha sido redimido. Amén, gloria al Señor. El 31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y un hermano que dice, quítense de vosotros, quítense. ¿Qué quiere decir? ¿Es Dios que hace todo? Uno, con la ayuda de Dios. Amén. No es Dios que hace todo, ni yo que hago todo. Yo con la ayuda de Dios. Amén. Y acá va a entender, ¿no es cierto?, que nosotros podemos tener control de nuestros sentimientos. Amén. Gloria al Señor. Tenemos control, amén, el hombre nuevo domina sus emociones. Quítense de vosotros toda amargura. ¿Y qué es amargura? ¿Qué es la amargura? Yo puse acá. La amargura es el espíritu resentido que se niega a la reconciliación. Cuando una persona está resentida y no trata de arreglar esa situación, de pedir perdón, o de aclarar, de hablar, se va acumulando ese sentimiento y llega a ser una persona amargada. A mí me vas a decir, siempre estoy llorando, ahí nadie valora nada. ¿Y qué otra cosa? En tantas cosas hay una persona amargada.
Porque en un momento de repente fue decepcionada por ahí, pero no arregló. Porque siempre Dios nos da, no es que nos vamos a pasar cosas, ¿no es cierto?, nosotros, cosas negativas. Vamos a pasar, y estaremos pasando. Pero Dios nos da la gracia para arreglar esa situación. Si no nos convertimos en amargados. Y no se anigue la amargura. Amén. Es eso que no doy lugar a una reconciliación, a hablar, a arreglar eso. ¿Cuántos cristianos amargados hay en las iglesias? ¿Cuántos? Están allí, pero están amargados por situaciones, por cosas. No es que me estoy enfermo ni me dijo, ni me llamaron. Y así, ¿no es cierto? Quítense. Y eso hay porque Pablo está hablando de la iglesia. Quítense de vosotros toda maldad. Enojo, que es el enojo. Ya va más de la ira, ¿no es cierto? Ya una disposición establecida. La ira es un arrebato del momento, ¿no es cierto? Pero las dos, tanto la ira como el enojo, los dos deben ser reprendidas, ¿no es cierto? Reprimidas. La ira y el enojo deben ser reprimidos. Amén. Ira, enojo, ira. Gritería. ¿Qué es la gritería? Bueno, creo que todos sabemos lo que es la gritería. No sé si lo podemos explicar, pero yo acá puse gritería. Manifestación del enojo. ¿Por qué grita la gente? Porque está enojada, ¿no? Manifestación del enojo. Levantar la voz, ofender, insultar. Se manifiesta cuando no hay perdón. Pero miren las consecuencias. Atrae a influencias malignas. Miren la gritería. Atrae influencias malignas, porque doy lugar, haciendo el enojo. Y en esa gritería largo lo que tengo, ¿no es cierto? Y doy lugar al enemigo. Influencia maligna. Falta de paz. Problemas familiares y depresión. Y esto está diciendo a la iglesia, ¿no? Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. Ay, hermano, y acá que Dios nos ayude, porque muchos entramos ahí. Maledicencia. ¿Entendemos la palabra? Maledicencia. Viene del mal. Y habla de hablar, ¿no? Dice, hablar mal de otros con intención de dañar, revelar faltas reales o supuestas sin razón válida. Mucho lío, calumnia, sarcasmo. Más de decir, ¿cuántas veces, hermano, está eso, no? Esos comentarios que hago que no ayudan a nada, pero es para hacer maldad. Fui a la casa de la hermana, llegué a las 10 de la mañana, se estaba durmiendo. ¿Qué tengo que decir? Y yo qué sé por qué estaba durmiendo a las 10 de la mañana. De repente había hablado hasta las 6 o 7 de la mañana y estaba durmiendo. Pero ¿para qué decir eso como que quiero ensuciar? Yo me acuerdo que una hermana que estaba en la obra, y fue otra hermana a ayudar. Entonces esta hermana que estaba en la obra, que estaba encargada, tenía costumbre de acostarse temprano, tenía su rutina de acostarse temprano, y todavía temprano a levantarse. Pero la otra que venía a ayudarla, se quedaba de noche, despierta, orando, buscando, y se iba hasta la madrugada, y para el otro día de mañana dormía. Y ella sabía que se enojaba, yo me iba a empoderar, pero después me dio que sí, ya se queda, yo me acuerdo de mi hija, se queda. Entonces nosotros a veces juzgamos y decimos como para ensuciar, o fui a tal hora y estaban los platos sucios, sí. ¿Y por qué tengo que estar con esa cosa? Ella es maledicencia, ¿no? ¿O por qué algo que a mí me pareció? Y ya tengo que comentarlo cuando a mí me pareció alguna actitud o algo, y yo lo comento, ¿no es cierto? Para que piensen mal de mi hermano o de mi hermana. Eso es maledicencia. ¿Cómo tenemos que cuidar, hermano, ¿no? Que Dios nos ayude. Maledicencia. Y eso lo dice la iglesia, hermano, no estamos hablando del mundo. Lo dice la iglesia. Y toda malicia. Yo acá apunté, vinculado a la venganza, celos, hipocresía, contrario a la virtud. Toda malicia. Parecido, maledicencia, malicia, parecido.
que Dios nos ayude, pero dice antes. Dice que Dios siempre nos da a escoger. Moisés le dijo al pueblo, escoge pues la vida para que vivas. Acá tienes todo. Tienes la muerte y tienes la vida. Escoge la vida para que vivas. Y acá como que dice, Pablo nos decía, escoge antes. Están todas estas cosas. Pero antes, deja todo eso de ahí. Si hay maledicencia, si hay envidia, si hay integridad, bueno, deja de lado eso. Hay otras cosas mejores. Te ofrezco lo mejor. No es que vamos a quedar vacíos. El Señor nos da lo mejor. Antes, ser benignos y misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Qué precioso, porque tenemos el ejemplo de Cristo. Cuando el Señor nos perdonó, nos dijo, no nos preguntó qué fue lo que hicimos. Mirá que este pecado tuyo me costó. No, Él nos perdonó. Él no nos preguntó. A nosotros a veces nos cuesta tanto perdonar. Estamos tan ofendidos, estoy tan herido. Y lo que me hizo el hermano, como lo que hizo, y lo que nosotros le hicimos al Señor. Dios nos perdonó. Y dice de esa manera, cuando tengas algo con alguien, como el Señor dice así, si estás enojado con alguien, si quieres disfrutar, acordate del Señor. ¿Cómo el Señor te perdonó? ¿Cómo el Señor te rescató? Y Él no te preguntó. A ver, no eras merecedor. Y a veces nos sentimos tan, que nos ofende tantas cosas que es horrible. Que Dios nos ayude, ¿no? Gloria al Señor. No sé si alguien quiere apuntar algo, ¿no? ¿De esto? La palabra de cuál? Los dos del Dios. Amén, que Dios nos ayude. Bueno, gracias a Dios estoy terminando en hora. Porque varios se me fijaron. Gloria al Señor. Pero yo me acordaba que el primer pastor que tuvimos, a veces los hermanos se quejaban en la iglesia, no. Pero los que iban a los anexos eran largos. Y se quejaban. Y el pastor siempre decía, usted no lee todo lo que tiene. Usted deje con hambre. Entonces después la gente va a decir, ay, no, que este punto tan largo. Y no termina nunca y es aburrido. No, dejen con hambre para que vayan al próximo punto. Y Dios nos ayude, hermano. ¿Amén? Gloria al Señor. Menos mal que no estamos los tiempos de Pablo, entonces. Sí. Se amanecía. Se amanecía. No sé si todos harían lo mismo, pero Pablo aprovechaba. Después Pablo no volvía. Creo que si Pablo estuviera ahora, creo que nos quedaríamos con gusto de estar acá. Gloria al Señor. Efesios 4, el título es Vivir para la gloria de Dios. Punto C. Despojarse del viejo hombre, vestirse del nuevo hombre. Versículo 17 al 19, el carácter del viejo hombre. Versículo 20 al 24, vestirse del nuevo hombre. Y versículo 25 al 32, la conducta del nuevo hombre. Pregunta 1. ¿Cómo describe Pablo a los que andan sin Dios? Pregunta 2. ¿Qué debemos hacer al desechar la mentira? Y pregunta 3. ¿Cómo se puede contestar al Espíritu Santo?